Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entramos en esta casi ya última catequesis de este ciclo de ejercicios espirituales, como todos sabéis. María, Madre del Discipulado, María, Madre de todo discípulo de Jesús. Evidentemente que por el hecho de ser discípulo de Jesús es discípulo amado, porque en el corazón de Dios, en el corazón del Hijo de Dios, no hay absolutamente ninguna... Es decir, el ser discípulo de Jesús y discípulo amado son inseparables. Si se es discípulo amado. Y por eso el Evangelio es nuestro aliado, si podemos decirlo así, porque es como el útero donde nacemos y crecemos y maduramos y alcanzamos el título del Señor, discípulos amados suyos. Sí. Esta es la fuerza del Evangelio. Esto es, y muchas cosas más. Bueno, hemos visto en estas catequesis interiores, pues todo este aspecto de María, que recibe el anuncio, que es la llena de gracia, que precisamente porque es la llena de gracia, llega hasta el pie de la cruz, como lleva al pie de la cruz al discípulo amado, que es Juan, pero que lo lleva como símbolo e icono de este lugar siempre vacío para que lo ocupes tú, para que lo ocupe yo. Vimos todo esto con gran alegría del corazón, por supuesto, porque ahí no tiene en cuenta Dios nuestros pecados. Como no tuvo en cuenta los pecados de los apóstoles, como no tuvo en cuenta los pecados de Pablo, de San Agustín, de tantos hombres y mujeres que vivieron la vida ensangrentada a causa de uno y otro pecado acumulados, incluidos pecados de sangre. Y sin embargo, han sido y son reconocidos como discípulos amados de Jesús. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, que nadie nos asuste, que nadie nos asuste. Discípulos amados de Jesús. El Evangelio es el útero, el seno, donde somos engendrados, maduramos, crecemos y alcanzamos el título de discípulos amados de Jesús. Bueno, hoy ¿qué vemos? Hoy vemos algo que es fundamental en la fe, que es Dios da testimonio de ti. Este título a alguien le puede parecer un poco raro. ¿Qué significa eso de que Dios da testimonio de mí? Porque conforme avanzamos en este crecimiento como discípulos de Jesús, el mundo da testimonio en contra de ti. Y muchas veces los que te rodean dan testimonio en contra de ti, no entienden qué haces, no entiendes el estilo de vida que estás teniendo, no entienden muchas cosas que haces por el Evangelio, no entienden muchas cosas, te pueden llamar de todo, te pueden llamar fanático. Bueno, también se puede ser fanático, sí, pero no a causa del Evangelio. No, fanático es por otras cosas, ¿no? Es por otras cosas. El Evangelio no hace fanático a nadie, da libertad del alma, libertad del corazón. Ahora, si tú utilizas el Evangelio como un machete para cortar cabezas, pues bien. Pero eso va unido a muchas otras cosas, de cosas que no me meto ahora, que vosotros ya sabéis, ¿no? No. El fanático es hombre de paz, anuncia la paz
Incluso cuando anuncia el pecado a un hermano, lo anuncia con la paz. Es decir, es alguien que anuncia el pecado muriendo por él, no sobreponiéndose a él, queriendo tener razón y más que razones. ¿De acuerdo? Exactamente. Bueno, es interesante que Jesús no busca el testimonio de nadie. Pobre Jesús, si tuviera que buscar el testimonio, no digo ya de los fariseos o de los sumos sacerdotes o de los escribas, que ya sabemos lo que pensaban de él, es que ni siquiera podía buscar el testimonio de sus discípulos, porque iban a su aire, iban a su provecho, a sacar provecho de Jesús, a ver qué puesto les iba a asignar Jesús. Y por eso las peleas entre ellos eran constantes. Entonces, y como esto todo el mundo lo sabía, ¿qué creéis? Que la gente no diría, oh, vaya discípulo de Jesús, pues vaya Mesías. Ha cogido uno más tonto que otro, uno más soberbio que otro, uno más orgulloso que otro, uno más vanidoso que otro. Las peleas que tenían entre ellos, ¿qué creéis? ¿Que las escondían a la gente? No, hombre, no, esto es como la respiración. Por mucho que lo escondes, sale hacia afuera de una forma o de otra, y la gente que no es tonta lo veía, ¿no? Entonces, ¿quién iba a dar testimonio de él? Su padre. Esta es la libertad de Jesús. Esta es nuestra libertad. Quien tiene que dar testimonio de ti tiene que ser aquel que te llamó, Jesucristo. Y cuando llegue el momento, solamente porque Dios quiere, y cuando Dios quiere, alguien dará testimonio de ti. Pero si nos damos cuenta de los grandes santos, un buen número de ellos, santos significativos, Dios testimonio de ellos después de su muerte, y los que le odiaron y calumniaron y todas estas cosas, agacharon la cabeza, como agacharon la cabeza a los escribas y fariseos al pie de la cruz, y se volvieron golpeándose el pecho, igual que el publicano. ¡Ay! Las puertas de la salvación de Dios son innumerables. Nunca demos a nadie por perdido. Que estos señores mal nacidos, por decirlo más fácil que se me ocurre ahora, al pie de la cruz se cebaran todavía con él, llamándole farsante, llamándole, en fin, oye, eres hijo de Dios, baja y te aplaudiremos todos, haz esto, haz lo otro, ay, qué milagros que hizo y ahora no es capaz de bajar de la cruz, será tonto el tío, todo esto lo dijeron. Y que Jesús, en el momento de morir, dijera, perdónales porque no saben lo que hacen, y proclamara su victoria, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué es lo que provocó? Un chorro, si se puede llamar así, de luz como nunca ha habido en la tierra, que alcanzó el corazón de sus perseguidores, de sus calumniadores, de sus pisoteadores, esa es la palabra, y se volvieron golpeándose el pecho. El criterio de Jesús no es el nuestro, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tiene que haber hecho Jesús en nuestro criterio? Resucitar, evidentemente, como resucitó, e ir al encuentro de los fariseos y ponerlos en ridículo. ¡Hala, a cortar cabezas! No. Envió el Espíritu Santo y Pedro predicó. E indudablemente, muy probablemente, aquellos que vieron el milagro del Calvario, que se volvieron golpeándose el pecho, ya tenían el corazón abierto para escuchar lo que el Espíritu Santo hablaba por medio de Pedro. ¿Vais a dar por perdido a alguien? No conocéis a Dios todavía. ¿Qué pasa, padre? ¿Nadie se pierde? Bueno, pues sí, pero no te toca ni a ti ni a mí. Eso se lo dejamos a Dios, que es el único que puede decirlo. A nosotros nos toca abrir puertas, no cerrarlas. Abrir puertas, como Jesucristo las abrió agonizante. Padre, perdónales. Y se volvieron golpeándose el pecho. Es decir, ya tenían el corazón abierto para escuchar la primera predicación de la iglesia en Pedro, el mismo día de Pentecostés. Pedro lleno del Espíritu Santo. Así es. El testimonio de los cristianos, el testimonio de los santos a lo largo de los siglos, nuestro testimonio, hace que la gente se golpee el pecho y abra un poco el corazón. Y estos un día van a una Eucaristía para la razón que sea, porque tienen necesidad o en un funeral o una primera comunión, y como el pecho lo tienen golpeado por el impacto de los santos que viven con ellos o alrededor de ellos en la misma oficina, en la misma empresa, en la misma casa, la palabra les llega.
Millones de conversiones se han hecho así desde el principio y se seguirán haciendo mientras haya discípulos que sean la luz del mundo y que provoquen que la gente se golpee el pecho, es decir, que abra su corazón a la palabra del Señor. Y después la ocasión ya la pondrá el Señor. Sí, este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Este es Jesucristo. Bueno, y Padre, ¿qué tiene que ver esto con la Virgen María? Bueno, vale, de acuerdo. Es porque Dios dio testimonio de la Virgen María cuando lo que le pasó, cuando el anuncio del ángel, no se lo podía contar a nadie, porque si se lo contaba a alguien, la amarraban con cuerdas como si estuviera loca, porque solamente se puede interpretar así. Vino un ángel y me quedé embarazada. ¿Qué os parece? Le preguntan a José, oye, yo no sé nada, y a nadie. Está loca, está loca, está loca. Y María no podía decir nada. Quien tenía que decirlo era Dios, que da testimonio de ti como dio de su Hijo. No te defiendas cuando haces las cosas, no hace falta, a no ser que haya un escándalo por medio, pero no lo hagas, en general, ¿eh? Porque Dios pone acontecimientos en que dará testimonio de ti. Pone acontecimientos, sí, y pone personas también, que sin pretenderlo incluso dará testimonio de ti. Porque Dios pondrá palabras en la boca de estos hombres, de estas personas, de estas mujeres. ¿De acuerdo? Dice Jesús, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro, mi Padre, es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido. Y el testimonio que da de mí, y es válido el testimonio que da de mí. Jesús se remite al Padre. Tú que me enviaste, tú darás testimonio de mí. Tú que me enviaste. Y es impactante como, dejando en este momento de lado los apóstoles, discípulos como María Magdalena, María Cleofás, etcétera, por supuesto a María, el Padre dio testimonio de su Hijo al pie de la cruz, llenando de luz los corazones de sus pisoteadores. Por eso se golpeaban el pecho. Ya tenía el corazón abierto a la predicación. Uno que dice, no, lo mío no es pecado, sí, lo hace todo el mundo, no es pecado, es un consenso de la sociedad, es un consenso, sí, es un consenso, es por el bien de los demás, hombre, sí, no, esto no es pecado, es un poco que la gente respira, no es pecado, pues no va a entrar, veo difícil que entre la palabra de Dios dentro de ti, si no es pecado. Porque la palabra de Dios dentro de ti tiene que haber un mínimo de abertura dentro de ti. Es golpearte el pecho por tus pecados. ¿Por qué la espiritualidad de la palabra, o del Evangelio, llamémoslo, es la única espiritualidad de la Iglesia, no la de San Pepito y San Juanito? Estos son inventos de los hombres. Porque la espiritualidad de la palabra, y los que tenéis experiencia de ello, conforme vais entrando, os vais dando cuenta, como todos, igual que yo, que hay cosas ocultas dentro que nunca habíamos reparado y que sin embargo tú te das cuenta que estorban, que eran pecados concretos contra este, contra aquel, contra el de más allá. Incluso el mal ejemplo como cristianos que damos a los demás. Y te das cuenta. Antes no, te daba igual, porque lo hacía todo el mundo. La única diferencia es que todo el mundo, de que tú dices, no va a misa, y en tu empresa sí saben que tú vas a misa. Toda la cosa ya cambia. Bueno, y así muchas cosas más. Esto no es para amargar a nadie, Dios me libre. Dios me libre de amargar a nadie. Es para deciros que cuando entramos en la espiritualidad de la palabra, vemos zonas escondidas en nuestro corazón que estorban, que hay que iluminarlas. Y ahí está el sacramento de la confesión, que las llena de luz con el perdón de Dios.
Pero la palabra de Dios primero te la ha iluminado de que eso que tú veías normal no es tan normal si quieres ser discípulo del Señor, si quieres conocer al Señor, si quieres realmente amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y no solamente con toda tu lengua, que ya la tiene bastante grande para otras cosas, tampoco la estropees ahí. Ya tiene la lengua bastante grande para otras cosas y sabemos a qué nos referimos, también por mi propia lengua, como para meter ahí a Dios también. El hablar con Dios con la lengua tiene que ser el impulso de lo que primero ha hablado el corazón. Dios dentro de ti. Bueno, vale. ¿Y cómo dio testimonio Dios de Jesús, su Hijo? Ya lo hemos visto. Muy bien. ¿Y cómo dio testimonio de la Virgen María? En algo que María está entre la espada y la pared. No tiene a quien contarle nada, ni siquiera a José. Hombre, ni siquiera a José. Vamos a ver, cuando el anuncio del ángel, María ya estaba casada con José. Dice el Evangelio, desposada. ¿Qué significa esto? Desposada es casada, ¿no? ¿Y en qué significa esto en el lenguaje de Israel? Pues que las bodas en Israel tenían sus fases, si podemos entender. Hay la primera fase, que es el desposamiento. Y el desposamiento ya es un matrimonio jurídico. María se casó con José sabiendo lo que hacía. Iba al matrimonio. Se desposó con él. Y luego había un tiempo prudencial, no sé si de semanas o el que fuera, pongamos, prudencial, en que la mujer aún no iba a vivir con su marido. Vivían todavía separados, que era el tiempo de los desposorios, hasta que ya el marido la introducía en su casa. Por lo tanto, no hacía vida marital con José, pero sí ya estaba a todos los efectos casado con ella. Y ahora ¿qué hace María? Estando entre la espada y la pared. También Dios podía haber esperado un poco, ¿no? Haber hecho el anuncio cuando José era novio nada más y no ya marido. Era para que viéramos cómo Dios da testimonio de cada uno de sus discípulos. En ella ya perdemos el miedo de que aunque estés contra la espada y la pared, a su momento preciso, Dios dará testimonio de ti. Bueno, sabemos que Dios se le apareció en sueños por medio de un ángel a José y le dijo, no temas, porque está embarazada por obra del Espíritu Santo. Y José no tuvo la menor duda. Para él, adelante. Pero digamos que hay un testimonio más público, porque ese testimonio queda entre José y María. Y claro, si José le va contando por ahí, se prestaría a toda clase de habladurías por parte de la gente. Hay un testimonio, digamos, más público, que es el que hemos leído antes. María, que va a casa de su prima Isabel. ¿Vale? Va María a su prima de su casa Isabel, y ahí acontece algo. Resulta que, ¿qué vio Isabel? ¿Qué permitió Dios que viera Isabel? ¿Qué permitió? ¿Qué es lo que permitió Dios que viera Isabel? Que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, sería el saludo propio en Israel, la paz contigo, prima mía, la paz contigo, la paz en esta casa, etc. Juan Bautista saltó de gozo en su seno. Y entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, quedó llena del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, se le soltó la lengua y dio testimonio de María, diciendo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno, de donde a mí, que la madre de mi Señor venga a visitarme. La madre de mi Dios, de mi Señor, Elohim, como le llaman a Dios, uno de los nombres que dan a Dios en el Antiguo Testamento. Le dan Yahvé, Adonai, Elohim, etc. Prácticamente todo significa lo mismo.
Isabel no sabía nada. María entró. Juan Bautista saltó en el seno de Isabel. Supo que iba a ser el precursor de aquel que María llevaba en su seno. Dios, cuando hace las cosas, lo hace a lo grande, ¿vale? Cuando Dios hace las cosas, lo hace a lo grande, sin el menor vestigio de duda. Isabel se dio cuenta de que ahí estaba pasando algo muy gordo. Se quedó totalmente traspuesta. Notó la alegría de su hijo Juan en su seno. Notó el perfume de su gozo, de su alegría. Saltó de gozo, saltó de alegría. Y el Espíritu Santo hizo saltar la lengua de esta mujer, proclamando su testimonio sobre María. ¿De dónde? Que venga a mí la madre de mi Señor. Si María hubiera ido de casa en casa diciendo lo que le pasó, para justificarse, para dar a entender, para no quedar en ridículo, para no quedar en evidencia, para no pasar vergüenza, para lo mismo por la cual nosotros damos testimonio de nosotros mismos, la rechifla que se hubiera armado, hasta los indios de Patagonia, por poner unos cuantos miles de kilómetros, hubiera sido enorme. María la del silencio. La María que gritó con todas sus fuerzas al pie de la cruz con sus lágrimas, pero no con su lengua. Hay algunos que se proclaman grandes devotos de la Virgen María y van por aquí, van por allá y conocen esto y conocen otro. Y tienen una lengua que podían empapelar, envolver de arriba abajo la Plaza de Toros de Madrid. 40.000 kilómetros de lengua. A ti la Virgen María no te importa un pito. Aprende de su silencio, hombre. En silencio cuando la visita del ángel. En silencio en el punto, digamos, el broche de oro de la salvación de todos los hombres, al pie de la cruz, que la alcanzó a ella con toda su fuerza, como hemos visto en catequesis anteriores. Sus lágrimas fueron elocuentes. Ya sabéis que hay un salmo que dice el salmista, que sabe que hay penalidades, sobre todo las penalidades por la fe, que tiene que ser entre tú y Dios nada más. Nadie las tiene que conocer. No, ni siquiera tu director espiritual, no te hagas la víctima, porque mal para ti y peor para tu director espiritual si no te corta tiempo. No, 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 no. El salmista dice, recoge mis lágrimas en tu odre. Quiero que las conozcas tú nada más. Este odre es el cofre que me espera a mí el día de mi muerte, y mi Padre me dirá, ven, ven, hijo mío, ven, discípulo de mi Hijo. Tienes tu cofre, el libro de la vida, lleno de diamantes, las lágrimas que nadie conoció, las lágrimas que conocimos solamente tú y yo. ¿Os imagináis los diamantes de María al pie de la cruz? Esto no son beaterías. Muchas cosas de la Virgen María son un estropicio, pues son una beatería detrás de otra que uno no termina ya no sabe dónde empieza y dónde termina ya un poquito lo que podemos, ya no sé ni cómo llamarlo. A mí María, la que me gusta, es la de la Escritura, las que tenía en cuenta ese salmo en aquel momento, porque como buena israelita se sabía los salmos de memoria. Recoge mis lágrimas en tu odre, Padre mío. Y el Calvario se llenó de lágrimas y nadie las vio. O por lo menos nadie oyó ningún lamento, ningún grito. María no lloró a los hombros de Juan diciendo, mira lo que han hecho, o en el hombro de su prima María Clopas, no. María, la dignidad de todas las dignidades. María, la dignidad sublime, la dignidad suprema. Porque por si no lo sabéis, un discípulo de Jesús alcanza esta dignidad
de arreglar sus cuentas con Dios, sus sufrimientos con Dios, sus cruces con Dios. Esa es la dignidad de todas las dignidades. Y caminar con esta dignidad, esto sí que es la verdadera devoción de la Virgen María, la que nace de su vivencia de la palabra, de su vivencia del Evangelio, de su vivencia de la Escritura. Esto es lo que realmente Dios guarda en tu cofre. Y ahí fue María. Me da hasta pena pensar cómo fue María al encuentro de su prima Isabel, desde Nazaret, desmayándose un paso sí y otro también. A veces como una zombie sin saber dónde iba. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y fue para allá. Sentiría el impulso de Dios de ir hacia allá. Y dejar que Dios le explicase. Que Dios le explicase. Que Dios dijera lo que tenía que decir. Ese fue su primer camino al Calvario, el de María. El de Jesús fue todo un camino al Calvario, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Os acordáis cuando aquel escriba dijo a Jesús, viendo que sí, bueno, que era un hombre honesto, que era maravilloso? No le reconocía todavía como Dios, pero vio algo maravilloso en él, su forma de hablar, cómo partía la palabra, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Para ser cristiano, partir la palabra, primero que te la partan a ti, luego tú aprender a partirla. Bueno, eso ya hemos hablado otras veces, sí. Y Jesús le dijo al escriba, el Hijo del Hombre, las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos donde cobijarse. Yo, el Hijo del Hombre, anunciado por Daniel, el Mesías, no tengo, así lo llamaba Daniel, lo llamó Daniel, no tengo donde reposar la cabeza. No le reposó ni al nacer, que nació en un pesebre, ni al morir, porque tuvo la cruz como almohada. ¿De acuerdo? Todo el camino de Jesús fue un camino al Calvario. Y lo que pasó en aquella tarde de Viernes Santo fue, digamos, el foco fulminante, digamos, eterno de luz de todo el camino que Jesús hizo desde su nacimiento hasta ese momento en que dijo, Padre, ha triunfado la luz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese triunfo de la luz hemos triunfado todos, porque nos hace partícipes de ese triunfo. Volvemos a María. En este camino suyo del Calvario, desde el anuncio del ángel sobre todo, hasta que estuvo al pie de la cruz. Miles de lágrimas derramadas, conocidas solamente por Dios. Esto es la fe, hombre, esto es la fe adulta. Esto es la fe de un adulto. ¿Queréis conocer a un beato? Os contará todo lo que le pasa. Exactamente. Hay cosas que son entre Dios y tú. Hay muchas cosas en el discipulado que son entre Dios y tú. Y tú lo sabes muy bien. Pero por un metro cuadrado de gloria se lo cuentas a todo el mundo. Lo que haces, lo que dejas de hacer, tu limosna, tu reparto, tu esto, tu aquello. Y por último, lo que te hacen, tus lágrimas. Lo que te hacen por ser discípulo. Bueno, por ser discípulo no. Por creer que eres discípulo. Perdonad que hable así. Aunque no soy quien para decirlo, ¿de acuerdo? Pero lo digo por si nos ayuda, porque a mí sí me ayuda. Poner la verdad del Evangelio en el discipulado. A mí sí me ayuda a decirlo. Y cuestionármelo. ¿De dónde que venga a mí la madre de mi Señor? Dios da testimonio de Jesús, ya lo hemos visto, da testimonio de María. El Espíritu Santo habla a Isabel.
eres la madre de mi Señor. No sabía nada de nada. El Espíritu Santo se lo dijo. Y a partir de Isabel, pues ya os podéis imaginar, la noticia, buena noticia, ya tuvo carta de ciudadanía, al menos en el ámbito donde se movía tanto Isabel como María. Así son las cosas, ¿no? Cuando Dios te llama para ser discípulo, Él va a dar testimonio de ti en cosas que no tienes por qué explicar. Hombre, si hay un escándalo por medio, pues a lo mejor sí. ¿De acuerdo? En cosas que sí tienes que explicar. Y al dar testimonio de ti, lo va a dar porque Dios, cuando inicia una obra en un hombre, una obra suya, claro, en un hombre, en una mujer, la lleva hasta el final, la culmina. Y si hay un momento en que se bloquea este camino por la persecución y porque aparentemente Dios está en silencio, ten paciencia, porque la obra continúa haciéndose, a pesar de las habladurías de los hombres. Mirad este salmista que dice, escuchemos, Salmo 138, ¿no? Escuchemos este Salmo 138, en que vemos Dios inspira al salmista que dice, te doy gracias, Señor, Dios mío, de todo corazón. Has escuchado las palabras de mi boca. Son cosas entre tú y Dios. Has escuchado. Tú. No has sido mi cuñada, ni mi vecina, ni mi tal, ni mi cual. Has sido tú. Has escuchado las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles, salmodio para ti. Hacia tu santo templo me postro. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, porque tu promesa supera tu fama. El día en que grité, tú me escuchaste y aumentaste la fuerza de mi alma. Nuestra fuerza está en Dios, no en que los demás te apoyen. Aparte de que cuando tú cuentas las cosas, las cuentas a tu estilo. A lo mejor otra persona que sepa del asunto cuenta una cosa bastante diferente, por eso no nos metamos ahí. Que sepamos que en esos momentos de dureza, de incertidumbre, incluso de tinieblas, tú aumentarás la fuerza de mi alma. Ahí donde Dios ha sembrado la fe, donde Dios ha sembrado su palabra, donde Dios siembra su santo evangelio, va creciendo en ti y crece la fuerza de Dios en ti. Ya anunciado con profecía en el Antiguo Testamento, cumplida al 100%, como lo estamos viendo, en María de Nazaret, nuestra madre. Ay, qué gusto da llamarla nuestra madre ahora desde ese punto de vista, ¿no? Ya le hemos quitado todos los oropeles y nos hemos quedado con lo que Dios le ha dado. ¡Qué maravilla!, ¿no? Hombre, eso sí que es un oropel de gloria, el que Dios le ha dado. Y lo otro también es bueno, no digo que no, hombre, no. No hay que ser tan así. Pero que no oculte lo otro, ¿de acuerdo? Que no haga que el otro quede fuera de lugar o que ni siquiera aparezca. Eso ya es otra cosa. Bueno, ¿cómo termina este salmista después de la maravilla que hemos oído? Dice, Dios lo acabará todo por mí. Ay, Señor, Dios mío, tu amor es eterno, no abandones la obra de tus manos. La obra de las manos de Dios, señera por encima de todas las demás, es su encarnación. Y se sirvió de una mujer, de la cual sería el Dios mismo quien tenía que dar testimonio, porque no había cómo creer esto. No había cómo creerlo. Y de hecho hay mucha gente que su gran duda de fe es que Dios se haya encarnado como un nacimiento normal, entre comillas, en el seno de una mujer. No se entiende.
Hace falta entrar en el Evangelio para ver que se entiende solamente desde la luz de Dios. Es obra y gracia de Dios. Y ahí tenemos nosotros una línea roja en decir, lo creo. ¿Pero por qué? Porque ya has visto cómo actúa Dios. Ya has visto cómo actúa Dios en ti por obra y gracia del Espíritu Santo. Como os decía, creo que en una catequesis última, ¿no? Que hay gente que dice, pero ¿cómo va a estar Jesucristo en un trozo de pan en la Eucaristía? Pero bueno, es que esto es de niños pequeños. Vale. ¿Y cómo va a estar todo el Dios omnipotente en 2 líneas del Evangelio? El caso es que tú tienes experiencia de cómo esa palabra se te ha partido y la luz de Dios ha llegado hacia ti y ha traspasado tu sabiduría y tu mente, porque es infinitamente mayor de todo lo que tú sepas con todos los libros del mundo. Y tú has visto que la palabra se partía y se llenaba de luz, y tu corazón se llenó de luz. Y ahí no ha habido fanatismo, no, porque estaba solo. El fanatismo es un poco cuando estás gente de la misma cuerda, ¿no? Estás tú con Dios, con el libro abierto, con el libro santo abierto, y Dios se te manifiesta y te habla y te parte la palabra, te parte la escritura, te parte palabras de vida eterna, palabras que son vida y espíritu, son todos textos, frases que están, pasajes bíblicos que están en el capítulo 6 de Juan. Mis palabras son espíritu y son vida. Tú tienes palabras de vida eterna, dice Pedro. Y de pronto tú esto lo ves, ¡lo ves! Y cuando tú ves que esto es verdad, porque ves esto sin ayuda del internet para buscar 40.000 citas, no, esto es entre tú y Dios y lo vas viendo, ¿qué pasa? Que ya te parece normal, te parece que sí, que es viable totalmente, que porque Dios quiere, Jesús esté vivo en un trozo de pan, si lo está en 4 líneas de un evangelio, o en 8, o en un pasaje entero, ¿qué más da? En todas. Y cuando ya tienes esta experiencia, ¿qué te impide creer que Dios dijo, voy a nacer en el seno de una israelita, tal y como lo prometí a lo largo de la revelación a mi pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento? Sin la palabra muchas cosas parecen fábulas, parecen milagritos y eso sostiene muy poco. En el momento de la crisis eso sostiene muy poco. Pero muy poco. Pero que muy poco. Cuando la palabra se te abre, ya está sostenido. No es que te sostengas tú, ya está sostenido por Dios. Como decía el salmista, aumentaste, Señor, aumentaste el valor en mi alma. Otro texto precioso, para que veáis que la Escritura es casi, como decía no sé qué santo dijo, no sé si fue San Juan de la Cruz, que Dios habló solamente una vez. Dios tiene una sola palabra. Y esa palabra es la que hay entre la página número 1 de la Biblia y la última. Es todo una palabra que se abre en miles de millones de vertientes, pero que están interrelacionadas entre sí. Sí, que están, y por eso habla diciendo que es una sola palabra. Abraham está interrelacionado con Isaac, con Jacob, con David, con San Pedro, con San Juan. Todo esto confluye en Jesucristo. Vamos a ver, desde esto último que acabo de deciros, el salto de alegría de Juan Bautista. Vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Qué vio Juan Bautista? ¿Qué vio Juan Bautista? Vamos a ver qué fue lo que vio Abraham cuando, después de obedecer a Dios, en el sacrificio, Dios cambió a su hijo en el altar del sacrificio por un carnero o por un cordero, que es lo mismo, en el cual los santos padres de la Iglesia dicen que Abraham vio a lo lejos el sacrificio del Mesías, de Jesús, por la salvación del mundo entero. Y padre, ¿usted de dónde saca esto?
Pues lo saco de ese libro que tienes tú en la estantería de casa, que a lo mejor la tienes lleno de polvo porque hace años que no lo abres. Se llama la Biblia. Ah, ¿no lo sabías? Sí. Bueno, pues mira, abre la Biblia. Hablará por el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y en el versículo 56, Jesús dice a los fariseos que tanto duda de él, dice, vuestro padre Abraham se alegró pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Lo vio cuando vio que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo apareció para tomar el lugar de la víctima, el lugar de Isaías, perdón, de Isaac. Y por eso Isaac significa alegría, la alegría interior, más que la risa, la alegría interior. Vamos a ir al texto de Abraham, porque son tan bellas las catequesis, son bellas todas, porque en todas está Dios. En toda la escritura, palabras por donde palabras, está Dios, con una vitalidad propia de aquel que es camino, verdad y vida. Bueno, para no detenerme mucho en Abraham, conocemos toda la historia de Abraham, que a un cierto momento Dios le dice a Abraham, coge a tu hijo al que tanto amas y me lo sacrificas. Isaac ya tenía sus 14 o 15 años. ¿Por qué le pide esto? Dios te hace caminar de escalón en escalón cuando estás preparado, no antes. Abraham ya ha subido muchos escalones en la fe. Ha visto la mano de Dios en muchas cosas de su vida, igual que tú. Y ya está en condiciones de anunciar al mundo entero, aun entre el velo del Antiguo Testamento, qué es la fe. No solamente qué es la fe. Cuando dices verdad, cuando dices que amas a Dios, que es el amor a Dios. Coge a tu hijo al que tanto amas, me lo llevas al monte y me lo sacrificas. Abraham se puso a temblar. ¿Qué hago? Es imposible. Voy a buscar a mi director espiritual a ver qué me dice. Y te diré, director espiritual, eso es que has dormido mal, hombre. Anoche cenaste mucho y tuviste ese sueño. Sí. Hay directores espirituales que saben más que Dios, ¿vale? Y te dicen, no, esto no hace falta, hombre. No, que va, que Dios lo dice. No, que los bienes, no, hombre. Está hablando de los bienes espirituales. Que repartes tus bienes espirituales. Sí, hombre, sí. Oye, que esto lo he oído yo, no es un chiste que me estoy contando. No hablo mal de nadie. Lo digo para ponernos a todos en la verdad, también al padre Antonio Pavía, que soy yo. Bueno, mirad la maravilla cuando Abraham no sabe cómo va a actuar Dios, solamente sabe una cosa, que su hijo volverá con vida de la prueba. No sabe cómo, pero lo sabe, porque ya conoce a Dios. Dios nunca le ha fallado, nunca le ha fallado, nunca. Incluso cuando creyó que eso de la promesa de un hijo en la ancianidad, tanto de él como de su mujer, pensaba que aquello era algo que no se iba a llevar a cabo, se realizó. Y Abraham dijo ya. Pues cuando estás maduro para la prueba, Dios te pone una prueba, no te la pone antes. Y cuando suben al monte, y Isaac lleva la leña, imagen de Jesús caminando con la cruz al Calvario, pues es que es una imagen preciosa, bellísima, del misterio de la cruz. Esa cruz que tú no quieres llevar, porque piensas que amarías más a Dios si no llevaras la cruz. Abraham tomó la leña y la cargó sobre su hijo Isaac. Isaac es el nuevo Jesús que camina al Calvario. Sin embargo, en el momento en que se tiene que cumplir la palabra, Jesús le dice, apártate, tú me representas, pero Jesús soy yo. Y Abraham sacrificó al carnero, al cordero. ¿Y qué dijo Dios? ¿Quieres saber? Si tú amas a Dios, será Dios el que te diga si se siente amado por ti o no. Le dijo Dios a Abraham, no alargues la mano contra tu hijo, no le hagas nada. Ya sé
que eres temeroso de Dios. Vamos a ver, la mayoría de las Biblias traduce ya sé que amas a Dios. Aquí pone ya sé que temes a Dios. ¿Por qué? Porque el verbo temer es el amor supremo a Dios, es la piedad filial. El verbo temer en la Escritura, evidentemente, tiene sus distintas proyecciones, si queremos llamar así. Pero hay un temor santo, el temor divino, el temor de la piedad filial, es el amor supremo. Entonces, para que nos entendamos, ahora entendemos por qué la mayoría de las Biblias traduce ahora ya sé que amas a Dios. Es bonito que tú digas a Dios que le amas, pero es más bonito todavía que Dios te diga, ya sé que me amas. Y padre, ¿a mí cómo me lo va a decir? Ay, te lo va a decir de muchas formas. Si hay alguien que tiene resortes para decirlo, es Dios. Ay, mira la caja de resortes y tiene como 1.000.000 de resortes. Te lo dice de muchas formas. Por la expresión de una persona que apenas te conoce, por eso de aquí, por cosas en que sin que tú le des vueltas a la cabeza, te has dado cuenta de que es Dios contigo, diciéndote, estoy a gusto contigo, sé que me amas. Lo que nos perdemos cuando nuestra fe es una fe infantil, nada de esto se dará. Es la fe de Abraham. Y Abraham, ¿qué dice Jesús? Vio mi día y se alegró. Se alegró como se alegró San Juan Bautista. ¿Lo veis como toda la Escritura es una unidad con cientos de miles de catequesis, pero desde la misma unidad? Juan Bautista recoge la alegría de Abraham cuando vio al Hijo de Dios a lo lejos, proféticamente, salvando a toda la humanidad en su hijo Isaac. Padre, es que esto es un poco fantasioso, ¿no? Bueno, si no crees en Jesucristo, es fantasioso, porque esto no lo digo yo, lo dijo Jesús. Abraham vio mi día. La palabra día con mayúscula en la Escritura significa el día del Mesías. Y por eso escucháis muchas veces, como os he dicho, en el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, aquel día el Señor liberará a su pueblo. Aquel día en este monte daré la paz, el monte del Calvario. Aquel día, ¿qué es eso? El día del Mesías. Pues Abraham vio aquel día y Jesucristo lo testifica. Abraham vio mi día. En la liberación de Isaac, que nos representa a todos. Y él se hizo el Cordero de Dios, que cargó con el pecado de ¿quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Aarón, de Isaías, de Jeremías, de David. Estoy nombrando a los santos de Israel, que lo son. Cargó el pecado con todos ellos, por supuesto, con las de todo el pueblo de Israel, y por supuesto, por la misión que tenía Israel de ser luz de las gentes, con el pecado de toda la humanidad. Y nosotros, discípulos de Jesús, heredamos en toda su plenitud la misión de Israel, luz de las naciones. Jesucristo es la luz de las naciones, plenitud de Israel, y cuando Dios llama a Pablo, Pablo da testimonio de Jesús diciendo que Dios le llamó para ser luz de las naciones, igual que a ti e igual que a mí. ¿Quién te ha dicho a ti que no vales para nada y te has puesto a llorar ahí como una gatita o como un gatito? Dios te dice que eres luz de las naciones. Olvídate de lo que dicen de ti. El juicio sobre ti lo dice Dios, lo dice Jesucristo. Tú eres mi discípulo amado. Vete a buscar el juicio de Dios, vete a buscar el testimonio que Dios da sobre ti, como hizo María de Nazaret. ¿Cuál es el testimonio que da Dios de ti? Eres luz de las naciones. María, luz de las naciones. Lo más alto de la humanidad. De lo que es la humanidad. La nueva Eva, como le llaman los santos padres de la Iglesia. Digna madre de su Hijo. La luz de Dios.
de la cual participamos y la cual proyectamos con nuestros testimonios de vida cristiana, con nuestras obras de misericordia, con la predicación del Evangelio. Sí, con la predicación del Evangelio. Desde la sencillez, no desde el fanatismo, no desde asustar a nadie. Padre, es que si no hablamos del infierno, ¿vosotros qué creéis? ¿Que la gente no piensa que no existe el infierno? De boquilla, saben perfectamente. Saben perfectamente que no se puede ofender a Dios en vano. Pero a mí no me toca decir ni a ningún hombre de la tierra, ni a ningún hombre de la tierra por muy santo que sea. Ahí el único juez es Dios, solamente Dios y nada más que Dios. Y el que va diciendo que si este se ha condenado, que si esto tal, que si eso cual, se está atribuyendo a la divinidad de Dios. Es que mejor que se calle la boca. Preocúpate de ti, nada más. Y nacerá en ti la misericordia, y hablarás con misericordia, y predicarás con misericordia, y harás obras de misericordia sin pavonearte y que todo el mundo se entere, con la sencillez. A veces no te queda más remedio que hacerte visible, como por ejemplo los que van 1 o 2 o 7 veces por semana a un comedor de indigentes y van allí a repartir comida. Pues bueno, pues eso ya es tu inteligencia, la que te tiene que decir lo que es visible y lo que tiene que dar invisible entre Dios y tú, que eso está muy claro en el Evangelio. Cuando Jesucristo dice, vean los hombres vuestras buenas obras, se refiere a que hay obras que son evidentes, que son palpables. He puesto este ejemplo, ¿no?, de Cáritas, de comedores de indigentes y tantas cosas más, ¿no? Dispensarios para indigentes, hay tantísimos en tierra de misión. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Que el médico se ponga un traje de robot para que no lo conozcan? ¿O la enfermera lo mismo? No, hombre, no. Dios es todo menos ridículo. Así que adelante. Pero hay cosas que son ocultas. Estas tienes que ser celoso de tu intimidad con Dios. Son secretos entre tú y Él. Y tú tienes que verlos. Y todo esto es lo que hace que Dios dará testimonio de ti. La alegría. Esa alegría de la cual dice Jesucristo, os perseguirán tal, 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 pero vuestra alegría nadie será capaz de quitárosla. Es la alegría de estar conmigo, la alegría de tocar y palpar a Dios, de que yo vivo dentro de ti y tú lo sabes. Soy el que te parto la palabra, soy el que te levanto en la oración, soy el que te conforto en la cruz, en los sufrimientos, soy el que recojo tus lágrimas. Esto se llama vivir, porque vivir de espaldas a esto es hacer opciones por una amargura detrás de otra. Porque cuando viene viento en contra, no te sostendrás, el viento te tirará. Mientras que cuando los apóstoles le vino el viento en contra de la tempestad, Jesús calmó la tempestad diciendo, ánimo, soy yo, no temáis. He venido para deciros que el viento en contra no va a poder con vosotros. Todos los milagros tienen vertientes catequéticas bellísimas. El que se queda en el milagrito, y no ve, y no aprovecha las vertientes catequéticas tantas que hay en los milagros, como este de la tempestad. Es como el que va a una pastelería y compra una docena de pasteles, y cuando llega a su casa, coge los pasteles y se los da al gato, y él se come la cinta donde envolvía los pasteles. Ay, padre, qué chistoso, ojalá fuera un chiste. Lo digo muy seriamente, ojalá fuera un chiste. El problema es que esto pasa. El problema es que esto pasa. Y de estas alegrías eternas habla el profeta Isaías diciendo, y dirás aquel día, lo veis como otra vez, dirás aquel día, el día del Mesías, el día que tú te encuentres con Dios, el día que tú camines con Dios, el día que Dios hable contigo. Porque Dios habla contigo cuando te parte la palabra, ahí está. Si entra de lleno en los salmos, el tirol te lo estará partiendo.
porque toda tu vida de discipulado está en los salmos, las de sufrimiento, también las de gozo, las de plenitud, también las de tristeza, las de prueba, sí, también las de caricias, todo eso está en los salmos. Entra ahí, hombre, que nadie te engañe, entra ahí, que toda tu vida está ahí. Y entonces, cuando entres ahí, en la espiritualidad de la palabra, entonces sí, dirás aquel día, lo dirás con tus labios. Yo te alabo, Señor mío, pues aunque te airaste contra mí, habla de las penas del destierro, ¿no? Y tu propio destierro también lo tienes. Se ha calmado tu ira y te has compadecido de mí, el lenguaje propio del Antiguo Testamento que ya gracias a Dios entendemos. ¿Y qué pasa? He aquí a Dios mi Salvador. Estoy seguro. Ya no tengo miedo ni a la muerte. Veo venir la muerte, pero ya no tengo miedo. Hay tinieblas que me envuelven y que me dicen aquí no existe nada, pero ya no me da miedo porque sé que tú me respondes después de las tinieblas. Te conozco, me esperas detrás de la esquina, me esperas a que se haga luz otra vez. Ya tengo la experiencia de que tú destruyes las tinieblas y me vuelves a hablar. Y todo esto sé que es para mi crecimiento. Y aquí a Dios mi Salvador, estoy seguro sin miedo. ¿Por qué? Porque Él es mi fuerza, Él es mi canción, Él es mi salvación. Esto no son frases hechas, esto no son oraciones inventadas por los hombres, por muy bonitos que sean, y algunas lo son. Esto es Dios mismo hablándote a ti. Son palabras de vida eterna. Para ti, para mí. Mi fe, yo vivo de estas palabras de vida eterna. Estas me iluminan todo. Y sacaréis agua con gozo de los fontanares de la salvación. La imagen de que Dios te parte la palabra. Dile al Señor que te enseñe a partir la palabra. Busca un sacerdote que te enseñe, un grupo donde se parta la palabra. Porque sacas aguas con gozo de los manantiales de salvación que son las Escrituras. La palabra, el Evangelio. Agua con gozo. No es como cuando tú vas a un nivel académico, a la escritura, a descubrir que la raíz del verbo no sé cuántos viene del sumerio, y los sumerios lo pasaron a los fenicios, y los fenicios lo pasaron a los esquimales de Alaska, y los esquimales de Alaska a los bantús de Sudáfrica, y de los bantús de Sudáfrica vuelven nuevamente a Israel. Estás lucido, chaval, eres un tipo académico maravilloso, pero tu corazón está tan tonto como cuando empezaste. Deja que Dios te parta la palabra y saques de ella espíritu y vida. Y reconocerás el gozo de Dios, el gozo de Abraham, el gozo de Juan Bautista, el gozo de Jesús cuando hablaba con el Padre. Jesús lleno de gozo dijo al Padre, te doy gracias porque estas cosas las has revelado a los pequeños. Los que buscan que Dios le parta la palabra. Sí, hombre, sí. Y diréis aquel día, otra vez aquel día, No, si es que esto es mucho más importante. Esto no es una cosita insignificante aquel día. Aquel día es el día de tu encuentro con Dios. Y desde entonces aquel día se repite una y otra vez. Y tú vas creciendo. Y te vas riendo en tu corazón cada vez más. Y te estás gozando con Dios cada vez más. Este es nuestro Dios. Y si yo no estuviera convencido al 100% de que ese es nuestro Dios, así actúa, no estaría dando esta catequesis ni la anterior, ni ninguna más. Ni ninguna más, porque no valdría la pena. Diréis aquel día, dad gracias a Dios, aclamad su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas. ¿Qué hazañas? Lo que ha hecho por ti. Acabará la obra que Dios tiene entre manos contigo. Estas son estas hazañas. ¿Y cómo las voy a decir, Padre? Basta mirarte a los ojos. Ayer hablaba con una buena amiga mía y hablaba sin hacer diferencias, por favor, sin hacer comparaciones, porque eso no es cristiano. Pero hablamos de una de las últimas fotos de Benedicto XVI y decíamos, en el rostro de este hombre se ve que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es un rostro lleno de luz. Se ve que su corazón está lleno de luz, su interior está lleno de luz, su alma está llena de luz. Y la mirada, la cara, todo lo que es este hombre, refleja la luz de Dios. Es lo que tú dirás, con la luz de Dios que hay dentro de ti.
y pregonad que su nombre es sublime. ¿Cómo se llama Dios? Se llama Buena Noticia, se llama Evangelio. El Evangelio de la paz, el Evangelio de la luz, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la ternura. Esto es lo que tenemos que predicar, esto es lo que tenemos que anunciar, esto es lo que necesita el corazón del hombre. Esto es lo que necesitamos todos, golpeados por un mundo inmisericordia, donde triunfan solamente los que valen y solamente mientras valen, y cuando no valen ya te apartan. Un mundo inmisericordia. Tenemos que anunciar un Dios que te ama, aun cuando ya estás con la cabeza torcida porque no la puedes levantar porque tienes una parálisis, una esclerosis. Eso es lo que tenemos que anunciar. Un Dios justo que te ama porque le has buscado con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y María hizo visible que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, al pie de la cruz, diciendo nuevamente: Padre mío, aquí estoy, te entrego a tu Hijo, resucítalo, cumpliendo así la redención de toda la humanidad. Y Jesús le respondió: serás madre de ellos. ¿Os parece poco? Amén.